Es un quehacer que nos habla del sentido del hombre, cómo la literatura latinoamericana no se revela ese quehacer histórico latinoamericano. Y hemos escogido a 3 escritores, a Juan Rulfo, a Manuel Mejía Vallejo y a Ernesto Sábato, y ya nos referiremos el porqué de esta selección un poquito más adelante. Entonces, eso por una parte. La segunda parte de ese resumen tiene que ver con los capítulos, los siguientes 3 capítulos, uno dedicado a cada uno de estos autores, a Rulfo, a Mejía Vallejo y a Sábato. Pero la idea es que la historia de la cultura y de la sociedad de América Latina pasa por su literatura, desde las épocas precolombinas hasta las ciudades masificadas de hoy, en que el hombre entra, dijéramos, en el campo del vacío existencial, de la angustia, del sentimiento trágico, a veces del sinsentido de la misma existencia. Es decir, que la obra de estos 3 autores nos permitiría hablar de un marco ontológico que cubre desde las más hondas raíces de la espiritualidad latinoamericana hasta un espíritu que encuentra hoy un universo distinto, en el cual el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el problema de la existencia? Porque el problema no está resuelto, ni lo está. De tal forma que este trabajo, mis queridos jurados y colegas, es un trabajo de creación, un trabajo de creación estética, de creación literaria. Hay un ensayo, un esfuerzo por ver esto estéticamente, pero también es un trabajo de generación de conocimientos. Propone unas formas particulares de mirar, propone ciertas visiones del problema en esa relación fenomenología y literatura. En las obras, como las obras de Rodó, de Sarmiento, de Rubén Darío, de Vargas Vila. Entonces, aquí es donde viene el problema del método, filosofía, de la fenomenología, una posibilidad cierta y hermosa de compartir con los estudiantes nuestro quehacer literario como un quehacer de la vida misma. Para nosotros ha sido la novela una de las expresiones desde las cuales se nos viene haciendo manifiesto el sentido de nuestro devenir de violencia, de intolerancia, de incomprensión. Pero lo que la hace más relevante, la novela ha sido uno de los caminos para restaurar en unos casos, y aunque con falencias, mantener en algo nuestra sensibilidad moral. Y en la página 14 de la tesis, una cita tomada de Sábato, allá en el texto Abadón el Exterminador. Dice: hace un tiempo un crítico alemán me preguntó por qué los latinoamericanos teníamos grandes novelistas, pero no grandes filósofos. Porque somos bárbaros, le respondí, porque nos salvamos por suerte de la gran escisión racionalista, como se salvaron los rusos, los escandinavos, los españoles, los periféricos. Si quiere nuestra Weltanschauung, nuestra cosmovisión, le dije, búsquela en nuestras novelas, no en nuestro pensamiento público. Pues eso nos afirma en la literatura, y hay muchas más cosas de las que podríamos conversar, la literatura como el camino esencial al conocimiento del ser, y en este caso del ser latinoamericano. Culminados los antecedentes y la presentación del problema. Bueno, de la existencia del mundo. Esas fueron unas de las primeras lecciones de fenomenología que aprendimos. Se parte de la existencia del mundo como algo cierto, como algo concreto e inevitable, algo en lo que estamos. Susana San Juan, sombra que se desliza entre otras sombras a las que Pedro Páramo apresa sin poder rozarte. Que Pedro Páramo tiene todas las mujeres que quiera acá, vamos a ella. Fantasma que huye evadiendo las manos y los brazos que se alargan para retenerte. Pájaro que cruza los cielos de Corrala para embelezar con su silencio y divagar entre parajes y veredas, inalcanzable a la voz doliente de Pedro Páramo, su soñador, su adorador perpetuo. Susana San Juan, sueño incomprendido que desde la niñez seduce para cortar luego con su quietud y silencio
la cuerda de que pendía la vida entera de Pedro Páramo y sumirlo en el abismo. Sueño inconcluso y frustrado, pesadilla en noche de fuerte lluvia, sol y oscuridad a un mismo tiempo, canto del amanecer y fúnebre a la vez, estrella que se apaga en el infinito confín del cielo y cuyo último destello no alcanza para desafiar las sombras en que ha quedado hundido el mundo de Comala, obsesión última y postrera en que queda presa por siempre el alma de Pedro Páramo, en silencio, sin palabras, sin mundo, porque el mundo solo puede ser mundo en la palabra, porque mundo es solo lo que cabe en el lenguaje. Pedro Páramo, muerto, desmoronado, como si fuera un montón de piedras. Bueno, el trabajo de tesis del candidato a doctor Carlos Arturo Guevara, Horizontes de sentido y sentido del mundo latinoamericano en clave literaria, perspectivas fenomenológicas, es un trabajo con las que pretende mostrar cierta identidad del ser latinoamericano en las obras de tres autores como Rulfo, Mejía Vallejo y Sábato. Evidencia una interesante investigación que considero llena las expectativas para un trabajo doctoral. Multiplicidad y complejidad son, a mi modo de ver, dos aspectos que muestra el trabajo de Carlos Arturo. Por un lado, de la multiplicidad, como él mismo lo expresa, asume el riesgo de apostar una vez más por encontrar afinidades entre las estructuras simbólicas de la prosa poética y el quehacer fenomenológico, con una originalidad sin par de aquella que invita al lector a comenzar cada vez y otra vez a reconstruir y redescubrir la afinidad, con una invitación tan fundamental a la hermenéutica, a asumir dicha lectura como una experiencia personal, tal y como lo sugiere en la introducción el autor. Es la lectura como experiencia, como vivencia, gracias a la cual su acto es una forma de recreación que se añade como parte constitutiva de la obra en sí. 1. Tanto en la formulación de la pregunta que orienta el trabajo como en la escogencia de una estrategia metodológica adecuada y su desarrollo y conclusiones, el autor demuestra madurez y formación en el ámbito literario. En el ámbito filosófico también muestra cierta consistencia. Parte de una problemática fundamental para el desarrollo del texto, poniendo ante los ojos los dos ámbitos que entran en juego, la fenomenología y la literatura, de donde brota un concepto que mueve todo el aparato conceptual a lo largo de sus 200 y tantas páginas: el mundo de la vida, la famosa Lebenswelt de Husserl, que algunas veces, sin un escudriñamiento suficiente, parece transmutarse en el Dasein de Heidegger. Allí, del problema de relaciones tan esenciales del ser humano con el mundo, de este último concepto, mundo, die Welt, parece entresacarse la categoría de mundo de la vida, donde acontece cualquier experiencia humana, que es guía de su trabajo a lo largo de cada uno de los capítulos. Aquí habría una primera pregunta, ¿no? Pues establecer esa relación entre el mundo de la vida y el Dasein. El tema de las relaciones entre prosa poética, la novela y la filosofía ha sido un tema recurrente en diversos ámbitos académicos. Este ámbito específico de las relaciones entre fenomenología y literatura es novedoso, puesto que en el fondo de este juego de afinidades hay efectivamente un tratamiento fenomenológico de la novela en los autores mencionados, y que el autor logra efectivamente mostrar con un gran recurso, que son las descripciones, con los que intenta trazar el arco de la temporalidad latinoamericana en su historia, pues logra mostrar cómo en dichas obras se sintetiza con creces la conciencia de la espiritualidad latinoamericana. Fue un gran placer el trabajo de Carlos, y lo vi con un gran placer. Se lo puedo explicar, si ustedes me permiten, hacer referencia a una problemática mía. Cuando regresé de Europa, y que yo venía con todo ese pensar husserliano sobre el mundo de la vida, me propuse tratar de investigar hasta qué punto los filósofos latinoamericanos habían pensado nuestro mundo. Y recorrí muchas bibliotecas, hasta viejas, de la colonia. Reuní 3.700 fichas. La conclusión a la cual yo llegué era que
exceptuando José Félix de Restrepo, que fue maestro de Caldas, de muchos de los personajes de la independencia, que fue primer ministro de Educación de Santander. No se había dado una reflexión filosófica sobre nuestra realidad. Entonces dejó a un lado el proyecto que yo tenía de escribir pues una historia de las ideas filosóficas en relación con América. Todas esas fichas, 3.700 fichas, estando en Orfeo del Valle en el año 74, me pidieron mucho que por qué no publicaba esa bibliografía. Yo en principio no quería, porque al hacer las fichas, pues no, mi intención no era publicar una bibliografía, y entonces faltaron ciertos datos del volumen, de la página, o del año, etc. Entonces todos insistieron tanto que eso fue publicado por la Universidad del Valle en el año 75, bibliografía filosófica de Colombia. Bueno, son 3.700 fichas. Pero a raíz de ese trabajo tomé conciencia de que muchos pueblos, entre ellos los hispanoamericanos, no contaban con filósofos. Comenzando por España, recordemos que España no participó en la creación de la filosofía moderna, ni de la ciencia moderna, ni del capitalismo, etc. Y lo que encontramos nosotros son literatos, ensayistas. En España apenas viene a aparecer filosofía en la década de los 30 del siglo pasado, con Ortiz y Gasset, Zubiri, etc. Y gracias a esta guerra civil española, vinieron a dar a España muchos de los discípulos de estos pensadores, José Gauss, etc., que crearon todo un movimiento de traducción de obras filosóficas del alemán, en especial y de francés. Y aquí aparecen los primeros filósofos que habían estudiado Derecho, y en Derecho estudiaban un poquito de filosofía y de literatura. Y Carrillo, entre la razón racionalista, la razón europea y la razón latinoamericana. Y llamando la atención en concreto de cómo nosotros solamente podemos conocer lo que hemos sido y lo que somos a través de nuestros poetas, de nuestros novelistas, etc. Y que Pelea les decía a ellos que estaban tan entusiasmados de filosofía latinoamericana, que en vez de hablar en el aire, trataban de explicitar esos caminos que utilizamos nosotros en América para conocernos a nosotros mismos y a nuestro mundo, explicitar la lógica de esa razón y las categorías propias para poder explicitarla.